Conocimos recién de un nuevo, lo voy a decir así, ciberataque, no sé si es la mejor palabra, pero de hoy día la entrega de datos de una serie de ejecutivos ahora del Banco Santander. No es lo primero que conocemos, se ha ido sabiendo de entrega masiva de datos de cuentas corrientes, algunas que estaban obsoletas, en fin, pero ya es una seguidilla de hace varias semanas. Y nos preguntamos, ¿dónde están nuestros datos? ¿Quién los protege? ¿Dónde están en general? Yendo un poquito más allá, ¿a cuántas veces les ha pasado que lo llaman de alguna parte para ofrecer un cierto servicio sabiendo que usted no tiene ese servicio? ¿Cómo saben si yo tengo o no un servicio? O me pueden llamar a mi teléfono que es particular y me nombran con mi nombre completo. Bueno, son varios los temas que queremos abordar con María Paz Canales, que nos acompaña ahora aquí en Clever. Ella es directora ejecutiva de Derechos Digitales de la organización. ¿Cómo estás, María Paz? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí conversando contigo. Bueno, a propósito de lo que pasó con estos datos de los ejecutivos del Banco Santander, ¿dónde están los datos que entregamos y que entregamos de manera bien, voy a decir inocente o quizás sin saber, pero el otro día empezaba a hacer memoria cuántas veces me piden mi RUT, por ejemplo, en farmacias, a la entrada de edificios, a la entrada de estacionamientos, en fin, o sea, y uno generalmente lo da, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde están esos datos y quién los tiene? ¿Se puede hablar de eso? O sea, sí, de todas maneras se puede hablar de eso. El tema es que justamente por lo que tú mencionas de, digamos, la falta de cultura o de relevancia que nosotros le asignamos a la entrega de nuestros datos personales, hoy en día es muy difícil poder determinar con precisión exacta en cuántos lugares nosotros hemos ido dejando ese rastro, digamos, esa huella de entrega de datos, porque son prácticas en el fondo que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y han ido como invadiendo nuestra vida cotidiana, un poco aprovechándose de esta falta de cultura, esta falta de conciencia acerca de lo riesgoso que es perder el control de nuestros datos. Entonces, hoy en día los datos están prácticamente en cada una de las interacciones que nosotros tenemos en la vida social, tanto para recibir servicios como para recibir, por ejemplo, beneficios del Estado, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del trabajo de uno, porque en el fondo el empleador también recoge muchos datos, y ahí va el tema de lo que tú mencionabas al principio, de esta filtración de datos de ejecutivos de un banco, también está en las interacciones educacionales, en fin, sistema de salud. En cada una de las interacciones que nosotros tenemos como personas en la vida cotidiana, vamos dejando de alguna manera un rastro de datos en cada una de esas interacciones, porque efectivamente no hay una cultura de minimización del requerimiento de datos cuando uno entra en esas interacciones. Por el contrario, durante mucho tiempo hemos estado en una práctica constante en donde se va incrementando el número de informaciones de carácter personal que cada uno de estos diferentes servicios o interacciones nos exigen para poder entrar en comunicación y en relación con nosotros. Y nosotros no somos críticos respecto a eso, sino que cada vez, primero era el RUT, después el RUT y la información de email, después el teléfono celular. O sea, antes con suerte uno daba el nombre completo y la dirección en alguna época, y hoy día todo eso se iba agregando, y el problema es que es muy cautivador porque siempre va con la etiqueta de la facilidad para el usuario, para el consumidor, para el ciudadano. O hay una rebaja de por medio. Exactamente, entonces es muy atractivo porque en el fondo siempre se están destacando los beneficios, pero nunca se están destacando los riesgos que viene con eso. Ahora, tú tocas un tema que es bien importante, que es que culturalmente no tenemos instalado el que son datos que nos pertenecen en la cabeza. Entonces, habitualmente uno va como repartiendo sus datos personales, ¿no? Hoy día yo creo que hay un poquito más de sentido de decir, a ver, ¿quién me está pidiendo el RUT y para qué? O sea, pero yo creo que estamos recién partiendo. Pero una cosa es lo que culturalmente nosotros enfrentemos y lo otro, no sé si están separados, pero lo otro es lo que legalmente pasa en Chile. Sí. Y hoy día, la legislación, ¿cuánto nos protege respecto a la propiedad de nuestros propios datos? Claro, bueno, lo primero que me gustaría como destacar de la pregunta que tú formulas es que, por ejemplo, ahí de partida, en la manera en que tú lo presentas, hay un tema. No estuviste mal, pero hay un tema que es súper importante cultural, que justamente muchas veces cuando se habla de los datos se habla de propiedad. Y ahí ya tenemos un error que es basal en términos de que si tú lo planteas como propiedad, da la impresión de que esto es algo que yo puedo decidir libremente desprenderme o no, transferírselo a terceros, dejar que de alguna manera se especule económicamente con esto. Lo cual no es que sea falso, pero en el fondo es solo una parte de la importancia que tienen los datos personales, porque los datos personales son tú mismo, tú eres tus datos personales. Acá, no es que sean de mi propiedad, sino que son inherentes a ti. Ya, y en el fondo están permanentemente vinculados con cómo tú eres
como sujeto, como persona, capaz de ejercer otros derechos. Y justamente cuando vemos la gravedad de las consecuencias en el ejercicio de otros derechos, es cuando empezamos a entender la relevancia que tiene de preocuparnos dónde vamos permitiendo este acceso y esta recopilación de nuestros datos. Porque finalmente lo que tiene que ver es con el ejercicio de tu autonomía personal, que tiene que ver con el ejercicio de tus libertades políticas, con la posibilidad de no ser discriminado, por ejemplo, en el ejercicio de diferentes derechos o en el acceso económico, por ejemplo, cuando te usan tus datos personales para rankearte en el sistema financiero, cuando son usados tus datos personales para categorizarte para la búsqueda de empleo, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. Entonces, ya de partida, y justamente lo que tú planteas, en el fondo la corrección la hago porque es importante para los que van a estar viendo el programa, pero también porque en el fondo fue algo que se discutió recientemente, porque recientemente adquirió estatus constitucional la protección de los datos personales. Antes solamente la Constitución, en el artículo 19, número 5 de la Constitución, se contemplaba la protección de la privacidad y ahora se agregó también la protección específica de los datos personales. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa justamente, o sea, a nuestro juicio igual cuando se hablaba de privacidad se protegía indirectamente el tema de los datos personales, pero al ponerlo con rango constitucional hoy día en el fondo se da un mensaje político, digamos, acerca de entender la relevancia que ha adquirido el tema de la protección de los datos personales en vinculación con este tema que yo te mencionaba, que son la única manera de poder asegurar la autonomía en el ejercicio de los derechos de las personas, ¿ya? Y entonces al darle este rango constitucional hay un mensaje político acerca de que se entiende por parte del Estado que eso es un valor esencial inherente a la personalidad y a la naturaleza humana. Y por lo tanto ahora lo que es de esperarse es que eso tenga una bajada a la parte legal, y hoy en día está en discusión todavía en el Congreso una actualización en la Ley de Protección de Datos Personales que fue ingresada en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet y que ha ido avanzando, digamos, en su tramitación legislativa. Hace poco se cerró un periodo de indicaciones para ese proyecto en julio, a principios de julio, y ahora va a volver a ser revisado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para poder, en el fondo, ojalá seguir avanzando este proyecto. Hoy en día, la pregunta que tú hacías acerca del nivel de protección que tenemos en rango legal es una protección que está desactualizada, porque nuestra ley es del año 99 y por lo tanto, aunque tiene varios principios que son claros y siguen siendo aplicables y siguen siendo recogidos por los estándares de protección de datos a nivel internacional, que se consideran que son los más apropiados, es una ley que todavía se queda corta, porque en el fondo no está al día con todo lo que ha sido la evolución tecnológica, hay ciertos derechos que no los contempla y que se van a agregar ahora. Y lo más importante de todo es que era una ley sin dientes, porque no tenía una autoridad que pudiera ejercer una fiscalización del cumplimiento efectivo de la norma. Cuando no pudiera acudir, por ejemplo. Y que, claro, y las personas pudieran acudir de manera expedita, no costosa, sin la necesidad de una asesoría legal especializada, porque había un recurso que estaba establecido, pero el competente era un tribunal civil. Entonces, la cantidad de casos que han habido desde el año 99 que se dictó la ley es ínfima, y las personas en el día a día no van a asumir el costo, digamos, de proteger sus derechos, porque el costo es mayor, digamos, que el beneficio que perciben, porque tampoco habían sanciones que fueran altas, sino que simplemente se podía alegar indemnizaciones de perjuicio. María Paz, ¿de qué hablamos? Porque de repente nos perdemos un poco en esto y como hay tantas cosas nuestras que son públicas, yo recién hablaba de que, por ejemplo, mi número de teléfono yo lo tengo hace 10 años, entonces a esta altura lo tiene mucha gente porque además, como yo siempre trabajé como periodista, uno comparte mucho el teléfono. Entonces, cuando hablamos de tus datos personales, ¿de qué hablamos? ¿Cuáles son mis datos a propósito de esto de que tú me decías, mira, no es la propiedad de los datos somos nosotros, claro, nosotras mismas en este caso? Exactamente. ¿Cuáles son mis datos personales? Bueno, la definición que se da de manera más o menos estándar a nivel internacional, que también es la que tiene hoy día nuestra ley y se va a reforzar en el proyecto que está en discusión, es cualquier dato que pueda permitir la identificación de una persona. ¿Ya? Entonces, es todo. Claro, se complejiza porque en el fondo hoy en día tú esa información la puedes deducir a partir de la combinación de distintas informaciones, porque una información por sí sola de repente no es suficientemente útil como para poder determinar la identidad de la persona, pero sí en el fondo cualquier información referida a una persona identificada o identificable puede ser un conjunto de datos cruzados. Entonces, en la práctica hay un montón de información, por ejemplo, estadística, que tiene mucho valor, que no corresponde a la categoría de datos personales, pero cualquier otro elemento que por sí mismo o en combinación a otro pueda, en el fondo, arrojar la determinación precisa de una persona natural, de un sujeto, eso es un dato personal.
Y esto solo aplica respecto de las personas físicas, digamos, las personas naturales, no respecto de las personas jurídicas. Ahora, el tema tiene mucho interés público desde hace tiempo por distintas cosas. Recuerdo cuando hablaban de que este cruce que hacían de repente las ISAPRES con una farmacia y que podían hacer como el seguimiento, la misma ISAPRE, de qué remedio comprar la persona, o sea, proyectar un poco qué enfermedades podía tener. Me acuerdo que había como una alerta de eso hace unos años. Después de las elecciones en Estados Unidos, cuando se supo lo de Cambridge Analytica, esta empresa que en el fondo hizo ciertos cruces en ciertos estados en específicos para mandar mensajes directos, porque a través de las redes sociales se armaba como un perfil bastante completo de personas, y ahí habían muchas, mucha de nuestra identidad, a propósito de los datos personales, también se puso sobre la mesa de manera como muy fuerte todo esto. Entonces, hoy día, ¿cómo tenemos que manejarnos? A propósito de que nosotros repartimos información nuestra todos los días y en distintos lados, no solamente lo que nos pasa cuando nos piden el número carnet, digamos, sino que además en las redes sociales uno sube como a todos los parientes por una cosa de compartir cuestiones bonitas, pone gustos, en fin. O sea, ¿cómo deberíamos manejarnos a propósito de entender más lo que significa que nuestros datos personales es una identidad nuestra que estamos dejando en exposición pública? Sí. Bueno, hay una combinación de dos factores relevantes, digamos, en qué se puede hacer respecto a esto. Uno tiene que ver como con la responsabilidad propia de cada uno de nosotros, que seamos en el fondo ciudadanos informados y empoderados y entendamos el valor de nuestra información y por lo tanto nos comportemos con medidas de higiene digital, que es lo que nosotros denominamos, que en el fondo es permanentemente en cada una de estas interacciones cuestionarse qué es lo realmente necesario de compartir para en el fondo obtener el beneficio que uno quiere y tener esa interacción, digamos, posible con la plataforma, el servicio o quien sea, y qué es excesivo respecto de lo que uno podría estar entregando en esa interacción. Entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con redes sociales, siempre preguntarse en el fondo si hay necesidad de compartir tanta información de detalle. Las redes sociales sin duda tienen un beneficio hoy día indudable, el que tú destacabas, de ponernos en contacto con nuestros seres queridos, generar redes, digamos, también sirven para organización de movimientos sociales, etcétera. Y eso es un valor, digamos, positivo de las redes. Pero en cada una de esas interacciones yo tengo que preguntarme, ¿es necesario en todos los casos, por ejemplo, tener la geolocalización activada? ¿Por qué es necesario que la plataforma sepa dónde yo estoy mandando el mensaje, subiendo la foto, etcétera? ¿Es necesario, por ejemplo, etiquetar a todo el mundo en las fotos? Si en el fondo los que te conocen y que van a interactuar con tu perfil conocen a las personas que están en la foto, si tú los etiquetas les estás dando un montón de información adicional a la plataforma y a terceros que no te conocen. ¿Es necesario que tú tengas un perfil abierto si tú no eres una figura pública, si no lo estás usando con fines de organización social? Todo ese tipo de cosas. Es necesario que tengas abierta la posibilidad de que cualquiera te pueda contactar. Hay muchas maneras hoy día, las plataformas han ido integrando, muchas veces a través de los reclamos que han habido desde la organización de la sociedad civil que nos dedicamos a trabajar en estos temas, han ido integrando nuevas herramientas, pero el problema es que no las habilitan por defecto. Están ahí disponibles, entonces el usuario tiene que ser un usuario activo, entrar y buscar, etcétera. Pero eso en el fondo es la limitación que nosotros permanentemente hacemos. Hay muchas cosas que hoy día se pueden hacer para controlar el nivel de información que uno entrega y así capturar el beneficio de esas plataformas, pero no en el fondo asumir todos los riesgos que implica compartir de manera excesiva la información. Es verdad que eso tiene una limitación, porque en el fondo hay cierta información que las plataformas te la exigen para poder como acceder al servicio. Y si tú no lo activas, en el fondo no te dejan poder interactuar con el servicio. Y ahí es donde viene la segunda parte que yo te decía, que es la que tiene que ver con, como ciudadanos, también impulsar y apoyar las iniciativas que tengan que ver con regulaciones, marcos legales, que apunten hacia eso, hacia una exigencia mayor para que haya una minimización en la colección de los datos, que en el fondo se rijan por lo que denominamos al principio la necesidad. Y eso significa que solo se recolecte en cada interacción la información que es estrictamente necesaria para generar, digamos, el servicio o la interacción que uno está buscando. Entonces, y eso va tanto a los privados como al mundo público, porque también los organismos públicos son mandados a hacer para que en cada interacción que tú tienes pedirte información en exceso, que la recolectan y no saben ni siquiera para qué la van a ocupar en un determinado momento, y eso genera todo un riesgo que tiene que ver con la responsabilidad, con la seguridad de los datos, porque están almacenados por ahí en un servidor, en un computador, en la oficina X al fondo, y el día de mañana eso puede ser vulnerable a ataques de terceros, o al funcionario le entra la furia porque lo despidieron en malos términos y se llevó el computador con toda la base de datos disponible. Entonces,
Todo eso, en el fondo, hay que impulsar también marcos normativos que vayan hacia esa minimización en la recolección de datos y que realmente solo se recolecte lo esencial para poder entrar en las interacciones que se buscan. Y lo último, María Paz, yo lo he escuchado varias veces, pero no sé si es cierto o es una fantasía, pero ¿cuánto existe de una base de datos gigante que una empresa puede transar respecto a nosotras y nosotros los chilenos, digamos? No sé, tengo los datos de 9 millones de personas para una empresa de encuesta, para una empresa que hace estudios de mercado, para una empresa... O sea, ¿eso existe? Hay gente que está... No sé si la palabra es esa, o a lo mejor se comparte, pero gente que... o compañías que tienen esta cantidad de bases de datos que pueden entregarle a otro y que se pueda transar económicamente. Sí, existe hoy en día y eso tiene que ver, digamos, con las debilidades de la regulación que tenemos y con esta carencia de una autoridad que sea capaz de fiscalizar. Entonces, en el fondo, eso hoy día ni siquiera con la ley desactualizada que tenemos es legal, porque en el fondo la ley lo que establece es que cuando uno... Perdona, eso es ilegal entonces. Es ilegal hoy con la ley que tenemos, porque en el fondo lo que establece la ley actual es que los datos solo pueden ser recogidos bajo el principio del consentimiento informado. O sea, cuando tú entregas tus datos, quien te los está pidiendo te tiene que decir, consiente en entregar sus datos y además te tiene que decir, sus datos los voy a usar para esta finalidad y no se puede usar para una distinta. Y también, en el fondo, en ese momento o con posterioridad, si es que esa persona que está o ese titular de base de datos que está recogiendo los datos lo quiere compartir con un tercero, también te tiene que pedir la autorización. Entonces, lo que pasa es que hoy día eso no se respeta, porque en el fondo, si tú caes en uno de estos correos que generalmente tienen que ver con marketing, con en el fondo todo lo que es el spam que te llega online, o todas estas, claro, o todas estas bases de datos que se comparten, por ejemplo, en sistemas financieros, etcétera, aunque en el sistema financiero hay regulaciones que son un poco más estrictas porque tienen regulaciones sectoriales y secreto bancario, etcétera, pero, por ejemplo, las entidades que no son bancos, pero que sí manejan bases de datos, tarjetas de casas comerciales, etcétera. Bueno, todo eso en alguna medida ha sufrido durante el transcurso del tiempo diferentes vulneraciones, incluso ni siquiera a veces es atribuible directamente a los titulares originales de esas bases, pero como yo te decía, lo mismo en el ejemplo que yo daba del funcionario público que se enojó, que lo echaron y se fue y se llevó la base, bueno, eso ha pasado 1000 veces también en el mundo privado. Nos falta, digamos, el funcionario, el empleado que tenía por su cargo acceso a estas bases de datos y cuando se va con un mejor puesto de la competencia, se lleva la base de datos. Entonces, hay un mercado negro, digamos, por decirlo de alguna manera, porque esto es ilegal, como yo te decía, pero como no hay capacidad de fiscalización y hay todas estas posibilidades de vulneración, digamos, el principio de seguridad del resguardo de los datos, en la práctica se han creado estas listas y pueden ser comercializadas y pueden ser compartidas también, pueden ser parte del valor agregado para contratar a una persona, digamos, de una empresa a otra. Hay un sinnúmero de formas en donde se genera efectivamente este tráfico de las bases de datos. Y bueno, en otros lugares se habla directamente, ¿no? Por ejemplo en Estados Unidos, que también tiene un estándar de protección bajo en términos de datos personales, se habla de los data brokers, que en el fondo son los que se dedican a generar estas megas bases de datos y comercializarlas. María Paz, muchas gracias por acompañarnos hoy día. De nada, pues encantada. Sí, todos los días uno aprende. Es que eso es lo bueno. Hay muchos temas para conversar sobre esto. Es verdad. Y tiene muchas aristas. Sí. Bueno, muchas gracias. Recuerda www.diarioclever.cl.